Ok, vamos a comenzar con una oración. El tema de hoy va a ser ya el final, el de Viva el Patriarcado. Después de 11 sesiones, chicos. Estuvimos viendo 11 sesiones, serían casi 3 meses este tema. 3 meses. Qué intenso. Pero bueno, llegamos al fin de ese tema. Vamos a ver hoy el tema de machos alfa. Ese tema me gusta. Ahorita vamos a ver qué onda por qué. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, fuerte, grande y poderoso, Señor. Que sirve de modelo, Señor, para nuestras vidas. Queremos ser como tú, Señor. Que todos los varones aquí, Señor, puedan seguir siendo moldeados a tu imagen, a tu bella semejanza, Señor. Te pedimos, Señor, que hables el día de hoy a través de mí, Señor, que cubras cualquier deficiencia, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, trayendo claridad en el pensamiento, Señor, y que se siembre la palabra en sus corazones para que produzca el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Y también oramos, Señor, para que alcance el tiempo. A ver, vamos a ver el tema de machos alfa. No sé si han visto o sepan qué onda con la temática de macho alfa o a qué aplica. O si lo han escuchado. ¿En qué lo han escuchado? Es el líder de la manada. Es el líder de la manada. Ese es el término que fue acuñado por David Mech cuando estudiaba el comportamiento de los lobos. En los lobos hay un líder de manada que conduce al resto. Y se descubrió que hay típicamente en todas las comunidades, tanto de animales como de personas, la persona que es el líder y se le denomina el macho alfa. El macho alfa, chicos, aquí lo que hemos estado viendo es el perfil que tiene o que despliega la máxima hombría entre las personas y también en los animales, y que inspira el sometimiento voluntario del resto de la manada. En pocas palabras, todo lo que hemos estado viendo de estas 10 sesiones es para desarrollar en el hombre, en el varón, sí, podemos catalogarlo, este tipo de liderazgo, el macho alfa, sí, que es el líder. Generalmente, cuando estudiaron estas temáticas, David Mech mencionaba que estaba posicionado este macho alfa en dicho estatus por su fortaleza y sus proezas. Y eso, obviamente, como desplegaba todas las virtudes y todas las características típicamente asociadas con el varón, atraía típicamente a las hembras. Pues instintivamente las mujeres buscan al más fuerte por sus necesidades de ser protegidas, tanto para ellas, protección para ellas, como para las crías. Y no es muy diferente esto a cómo se lleva a cabo en la sociedad, chicos, dentro de la comunidad de seres humanos. El Señor es nuestro macho alfa en ese sentido. Él es el que nos protege, el que nos guarda, y lo seguimos porque nos inspira, sí. Pero aunado a esto del macho alfa también está la contraparte, el macho beta. Digo, no es la contraparte. Este es el catalogado como el contendiente y el subordinado del macho alfa, pero solamente tras ponerlo a prueba y verse vencido o superados por él. Sí, es el que lo reta, típicamente. Los betas actúan como segundo comandante y pueden destronar a los machos alfas o llegan a ser los futuros alfas si persisten en retar al macho alfa o están en proceso de desarrollo para ocupar la posición del macho alfa eventualmente. Y también está el macho omega, que es el afeminado. ¿Sale? Es el afeminado o cobarde que no despliega las características de verdadera hombría. Se refiere a los machos en el escalafón más bajo de la jerarquía social, caracterizada por su falta de responsabilidad y liderazgo. Un omega es subordinado del resto de la comunidad y muchas veces son los últimos en alimentarse dentro de manadas y más porque son los más rezagados. No despliegan nada de valentía, ni fortaleza, ni nada de eso. Sí. Curiosamente, esto también aplica a las personas, a los individuos. Todos pasamos de un estado cobarde en desarrollo de más hasta que el Señor nos vuelve verdaderos varones, verdaderos hombres. Lamentablemente, chicos, es aquí donde vamos a entrar en entender cómo opera esto en el Evangelio y en nuestras vidas. Porque cuando estudias esto y ves la imagen que mucha gente tiene de Jesús,
tiene una imagen incorrecta de Jesús. Tal vez sea por las películas, las pinturas o porque solamente leemos los evangelios. La gente del mundo se ha pintado a un Jesús suave, tranquilo, indefenso, amoroso, un perfil más afeminado que no mate ni una mosca. Sí, ¿sí han visto las imágenes de cómo se ponen así, todo débil y todo así gentil, amoroso? Y déjame decirte esto, déjame aclararte, en cierta forma es así. Tú ves pasajes como el de Isaías 42:3 que habla acerca de Jesús, que dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Tú lees eso y dices, ¿qué es eso? Te lo traduzco en la versión internacional. Dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Hablando de que va a ser dócil, va a ser delicado con los débiles, sí. Y los pocos... entonces ven esta imagen de Jesús así débil, delicada, tierna y demás. Y se imaginan que es un macho omega, ¿sí? De que, pues, medio afeminado, que no mate ni una mosca, inofensivo. Pero pocos se dan cuenta de que esta imagen es por tiempo limitado. Sí, por ejemplo, en Mateo 12:20, cuando da esta cita, dice, no acabará de romper la caña cascada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Es como que es por un tiempo, sí. Por eso, pero tan fuerte queda arraigada la imagen de este Jesús tierno, dócil, inofensivo, que nunca se enoja, que se queda en shock cuando ven a Jesús enojado, tirando las mesas del templo y demás, y dices, sí. Y más cuando asocian el enojo con un pecado, sí. No sé si les llegó a pasar eso de que pues, enojarse es pecado y demás, y lo consideraban así. Y conseguir a un Jesús enojado es como que rompe todos los estereotipos y paradigmas que tenemos de un Jesús amoroso, paciente y bondadoso. Sí, recuerdo una discusión que tenía con una persona ahí en Facebook, típicas discusiones. Decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ves la furia de Dios, sus juicios y severidad de forma muy contundente. Y dice, pues en el Nuevo Testamento se ve el amor, la gracia de Dios, y no se ve a un Dios que se enoja. Y digo, y cuando Jesús se enojó en el templo y despojó a los cambistas y volcó las mesas y demás, y se quedó en shock. Dice, no creo que eso haya sido escrito, no creo que esa parte sea inspirada por Dios. Sí. Porque tan fuerte llega a ser el paradigma que te cuesta trabajo aceptar la imagen de un Jesús así. Y es ahí donde tenemos que entender que Jesús realmente es un macho alfa, chicos. En todo el sentido de la palabra. Sí, tiene la parte tierna y suave. Que a muchos lo llegan a pensar que es el macho mega, que es cobarde, que no inofensivo. Y porque la Biblia sí muestra esa parte tierna de Jesús, como le estabas diciendo. Sí, por ejemplo, es lleno de amor, ¿verdad? Y lo representan recostado en el regazo de su Padre. Por ejemplo, tú ves en 1 Juan 1, del 14 al 18, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando habla de gracia, con ese es un sinónimo de amor. Dice, lleno de amor. ¿Sí? Cuando Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, amor sobre amor recibimos de él. Pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, o sea, el amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y te pone a Jesús que está en el seno del Padre, como si estuviera recostado en el pecho de su Padre, abrazado por su Padre. Y tú ves esa imagen y tienes una imagen de Jesús tierno, dócil, cariñoso. Y dices, pues, es la imagen correcta. Sí. Y sabemos que tiene esta parte. También lo presenta la Biblia como siervo. Por ejemplo, tienes el caso de Juan 13, del 4-5, donde dice que Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó agua en el recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a sacarles
secárselos con la toalla que tenía en la cintura. O sea, tú ves eso y dices, digo, es un trabajo que hacen los sirvientes, no al líder de la manada, ¿sí? Ves a un Jesús indefenso y tierno, ¿sí? En vez de confrontar a los fariseos y destruir a esos fariseos que querían matarlo, ves que así se aparta y huye de la situación de peligro. Mateo 12, del 14 al 20 dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era él. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará, no gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que triunfe la justicia. Y tú ves a Jesús, ese que se retrae, que huye de la situación de peligro, que no va a disputar, que no va a ser tosco, ni fiero, ni nada de eso, sino más bien a un Jesús inofensivo. Como vemos en Lucas 9, del 51 al 56, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan quién era Juan y Santiago? Juan y Santiago eran, o Jacob, que es el sinónimo de Santiago, eran los que Jesús apodó hijos de María, no, hijos de trueno, ¿sí? Porque eran bien severos. Y tú puedes ver en esa severidad cuando se acercan con Jesús. Dice, cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero hoy la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacob y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Sí, queramos ver. Pero Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego salieron de la jornada a otra aldea. O sea, inofensivo. O sea, fue ofendido Jesús, no lo quisieron recibir y demás, y cuando hubo la oportunidad de atacar en ese sentido, Jesús dijo, no, vine a salvarlos. De hecho, presentan a un Jesús sufrido. Dice Isaías 56, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos, no escondí mi rostro. Hablando de que se estaba dejando a que le pegaran, a que abusaran de él físicamente. O sea, no es la imagen de estereotipo de macho alfa. Sí. Y tú ves esto y por eso ves en las pinturas y en las imágenes en que presentan a Jesús todo así medio débil, debilucho, amanerado, inofensivo, servil, que no mata ni una mosca. Pero déjame aclararte esto. Esta es solo una parte de quién es Jesús. La parte tierna, suave y sufrida puede darnos la percepción equivocada de él, que es un macho omega, ¿sí? El cobarde, que no se sabe defender. Y déjame decirte, ¿y sería así si Jesús sufrió el abuso de sus enemigos por cobardía? O si hacía el trabajo de esclavo por incompetente, porque no sabía hacer otras cosas. O que era tierno y sabe porque no sabía ser fuerte y duro. O solo amor y dulzura porque no sabía ser enérgico y despiadado. Sí. En esos casos, ok, entonces es macho omega. Simplemente no se defendió por cobarde. Pero si Jesús, en cambio, tenía la capacidad de defenderse, pero no lo hizo por obediencia, en un ejercicio de dominio propio, su aparente debilidad se vuelve en una fortaleza. Si detrás de esa ternura y perfil inofensivo y sufrido se encuentra un perfil peligroso y temible, su personalidad se vuelve una fuente de inspiración. Por eso, chicos, es crucial que para que tengamos una imagen correcta de Jesús, veamos la parte fiera y temible de Jesús. Jesús es digno del más grande amor, chicos, del más grande devoción, pero también del más grande terror. Sí. Y eso lo empezamos a ver así. Esa parte fiera y temible de Jesús empezó a manifestar así, una parte aquí y allá en los evangelios. Sí. Tú lo pudiste ver en la purificación del templo.
que dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido cueva de ladrones. Esta es la versión de Mateo 21, que es la purificación hacia el final de su ministerio. Pero hubo una purificación del templo al inicio. Dice que se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para los sacrificios. Vio otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús hizo un látigo. ¿Te imaginas a Jesús con un látigo? Y luego, o hay gente que dice que, bueno, lo hizo, pero realmente no lo usó. Es un látigo con cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Qué heavy, ¿no? Esta era una pequeña muestra de que, hay algo fiero en Jesús. De hecho, Jesús mencionaba también dentro de su mensaje de amor y demás, me aventaba ahí una que otra advertencia diciendo que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. O sea, a quien va a juzgar a toda la humanidad es Cristo. Él es ante quien la humanidad va a rendir su cuenta de todos sus hechos en el juicio ante el trono blanco. ¿Sí? También Él es el que, como es el juez, es el que te puede mandar al infierno. Y Jesús lo ponía muy polite. Decía, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben de temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben de temerle. Pero no lo puso polite. ¿Por qué el polite? Porque no está diciendo, témame a mí. ¿Y quién es el que tiene el poder para echar a la gente de Jesús? Sí. Pero estaba de forma encubierta. Tú veías otra parte de la parte fiera de Jesús en una parábola de los arrendatarios malos a quien no querían que reinara Jesús y demás. Y ves al final de la parábola en Lucas 19:27. La actitud de Jesús para los que no querían que reinara. Dice, también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Y se supone que es Jesús. Dices, ¿cómo? Sí. Y ves también el juicio de las naciones donde manda a los cabritos al lago de fuego y a los otros les concede entrar en el reino. Esto se veía en los evangelios, chicos. Era como que aquí y allá, pero en los evangelios ves que destilan amor y destilan miel, ternura por parte del Señor. Entonces lo ves poco. Sí, pero su completa identidad se empezó a revelar con la resurrección. Y aún falta que se revele plenamente. Sí, dice 2 Corintios 5:16, hablando Pablo acerca de esta revelación, dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Hablando de que ahorita se nos ha revelado a nosotros los cristianos. Realmente cómo es Jesús en su totalidad. Dice Romanos 1:4 que quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Fue con la resurrección de que vimos realmente quién era Él y se empezó a manifestar la gloria de Dios, la gloria de Jesús en ámbitos que antes no nos caía el 20. Dice 1 Corintios 1, de 24 al 25, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Sí? Todos vimos eso, pero aún no vemos completamente todo. De hecho, dice Hebreos, capítulo 2, versículo 7 al 8, dice, sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo la autoridad de Jesús. ¿Sí?
Vemos que, oye, todavía no está mostrando todo su señorío, toda su autoridad, en todo su esplendor. Y sin embargo, en la iglesia, chicos, ya ha empezado a mostrar su fuerza y su poder en ese tiempo de la iglesia. Sí. Dice Pablo en 2 Corintios 13, del 13-4, Él no se muestra débil en su trato con ustedes. O sea, el Jesús débil es ángeles, ya no es así con ustedes. Ay, no. No. Sino que ejerce su poder entre ustedes. Hablando de que ejerce disciplina, ejerce autoridad, ejerce juicio. Dice, es cierto, Jesús fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Hablando Pablo de que iba a venir con severidad a traer disciplina si acaso no se arrepentían los de la iglesia de Corintios. Romanos 11:22 dice Pablo, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Fíjate cómo está hablando de la bondad y la ¿qué? Severidad. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y luego empiezas a ver en Apocalipsis más contundentemente la severidad de Jesús. Y la iglesia de Éfeso empieza a dar el reporte. Tienes estas cosas buenas, demás. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Lo le da de la amenaza. ¿Has visto a Jesús amenazando? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Es decir, te voy a destruir. El candelabro de la iglesia. ¿Te imaginas a Jesús haciendo ese tipo de amenazas? La iglesia de Pérgamo le da el reporte, le menciona las cosas que tenía bien y demás, pero le empieza a decir, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner a tropiezo a los israelitas, incitándoles a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. Oh, Jesús, peleando con miembros de la iglesia, tan severo en su trato con la iglesia. ¿Dónde quedó Jesús de los evangelios, que no quebraba ni una caña cascada? Olvídate de ese Jesús. Sí, ahorita que ya resucitó, opera con poder con nosotros. Y la iglesia te tira. Dice, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. ¿Ves alguna debilidad, Jesús, aquí, chico? ¿Ves a Jesús diciendo, te voy a aventar en un lecho de muerte, voy a matar a tus hijos? Pero la parte de Jesús que no vemos en los evangelios, si vamos entendiendo, porque se va revelando. Y eso es el trato de Jesús con la iglesia, chicos. Para el mundo, Jesús resultó ser una persona debilucha, que murió, sí, que no mataba ni una mosca, inofensivo. Nosotros tenemos, por las Escrituras, un conocimiento más profundo de Cristo y sabemos que es de armas tomar. Sí. Y ya opera esa autoridad dentro de la iglesia. Pablo hablaba acerca de cómo Jesús disciplinaba a la iglesia y a algunos les quitaba la vida. En Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, en 1 Corintios capítulo 11 habla de los que abusaban de la cena del Señor y algunos ya habían partido con Él. Sí. Sí, a Jesús con el reporte de las iglesias dice en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3 del 2 al 3, dice, despierta, fortalece lo que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntate y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón. Y esto es una amenaza, chicos. Sí. Es decir, como dicen, ya te cayó el chahuistle. Así te va a caer y te va a dar paupa. Y también, te cargó el payaso. La iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea, imagínate la severidad de Jesús al decirte, Apocalipsis 3, de 15 al 17. Yo sé que todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro?
Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí están viendo la sabiduría de Jesús? Sí se complementa la imagen que tenemos de los evangelios. Sí, ¿no? La imagen fuerte y fiera de Jesús que lo convierte y nos hace ver que en realidad lo que Jesús sufrió no fue por cobardía, por ineptitud. No nos lavó los pies porque no sabía hacer algo más. No. Sí. No puso las mejillas y llevó la cruz porque pues, estaba abusado, era un cobarde y no sabía defenderse, no sabía qué hacer. No es así, chicos. Lo hizo por obediencia. De hecho, ¿se acuerdan que le dijo Pedro? Dijo, ¿qué acaso no sabes que puedo pedirle a mi padre una legión de ángeles? Y él me la daría. Pero si lo hago, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito acerca de mí? Él sabía que tenía que obedecer al Señor. Sí. Apocalipsis, chicos, ¿saben lo que significa? Significa revelación. Y Apocalipsis 1.1 comienza diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Es decir, comienza diciéndote, ok, viste en el Evangelio una parte, viste en las epístolas y en el otro Testamento otra parte. Bueno, aquí vamos a darte el panorama total, la revelación de Jesús. Y esta revelación, chicos, déjame decirte, la Biblia menciona que por mucho tiempo Dios se había estado refrenando, reteniendo. Sí, es como que todavía no manifiesto todo lo que puedo ser. Sí. Dice Salmo 78:6. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Así como que está dormido. Y además, de hecho, dice Isaías 42, del 14 al 15, por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he contenido. Y porque la gente piensa, pues no hace nada, es mansito y demás. Sí, acarician al leoncito y demás, pero deja que se despierte. Sí. Pero dice, pero ahora voy a gritar como una parturienta, voy a resollar y jadear al mismo tiempo. Devastaré montañas y cerros, secaré toda su vegetación, convertiré los ríos en tierra seca y secaré los estanques. O sea, cuidado. Dice Isaías 42:13, el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo. Con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Esto es lo que menciona, que es, oye, no hemos visto esa parte fuerte y temible. Gracias a Dios, que da un tiempo de gracia y donde se aplaca y donde da ese tiempo de misericordia. Pero no quieres ver todo. Sí, es la parte temible del Señor. Lo que se conoce como el día temible del Señor, que es de lo que habla Apocalipsis y otros libros de la Biblia. Lo interesante caso, chicos, es que este día de temible del Señor se conocía muy bien en el Antiguo Testamento. Sí. Y cuando llegan los evangelios, pues no saben cómo, si ubicarlo o posicionarlo en la persona de Jesús o no. Y llega Apocalipsis y dicen, es Él. Porque tú ves en el Antiguo Testamento, fíjate lo que dice acerca del día del Señor, Isaías 13:9. Pues miren, el día del Señor ya viene, el día terrible de su furia y de su ira feroz. La tierra quedará desolada y con ella los pecadores serán destruidos. Isaías 13:6. Giman, que el día del Señor está cerca. Llegará de parte del Todopoderoso como una devastación. Joel 1:15. Ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Isaías 61, del 1 al 2. El día de venganza del Dios nuestro. Jeremías 46:10. Pues es el día del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, el día para vengarse de sus enemigos. Apocalipsis 6, del 6 al 9. Es el gran día del castigo. Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día del Señor entre todas las naciones. Sofonías 1:15. Y es acerca del gran día del Señor. A toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Fíjate. Tú volteas al más valiente para inspirarte, pero el más valiente, uy, imagínate. Y volteas y un charquito en el piso. Isaías dice, Isaías capítulo 2, habla acerca de esto.
Y fíjate cómo, a ver si te suena familiar. Dice, la tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos, pero ahora serán humillados y todos serán rebajados. No los perdones. Escabúllanse en cuevas en medio de las rocas. En el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo el que esté enaltecido. Cortará los altos cedros del Líbano y a todos los poderosos robles de Basán. Aplanará las altas montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre alta y cada muro fortificado. Destruirá los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día del juicio. Los ídolos desaparecerán por completo. Cuando el Señor se levante para sacudir la tierra, sus enemigos se escabullirán en hoyos en el suelo. En cuevas, en las rocas, se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad. En aquel día del juicio, abandonarán los ídolos de oro y de plata que se hicieron para rendirles culto. Abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos, mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden en los acantilados entre los peñascos. Tratarán de escapar del terror del Señor y de la gloria de su majestad cuando Él se levante para sacudir la tierra. Está de terror. O sea, para que te lleves a buscar pozos y cuevas y acantilados para... O sea, está hablando de máximo terror. Entonces eso se conocía en el Antiguo Testamento. Y dices, pues, ¿quién puede ser? Se presenta a Jesús en el Nuevo Testamento como alguien inofensivo, que no daña y demás. Y de repente en Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 17, te ponen esto. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen en un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra y los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos y todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Ese gran día del Señor, que no sabían cómo ubicarlo, quién era y toda la cosa, llega Apocalipsis y dice, ¡chachán! ¿Quién crees que es? Jesús. Ese personaje que parecía inofensivo era pura finta. Ese personaje, que es nuestro Señor, es el que está causando este terror que se menciona aquí. Es la terrorífica imagen de Cristo, chicos. Sí, imagínate tú estar del lado equivocado de la historia. Y tú ves esto en el cielo. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y veía un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Gente, ahora Jesús haciendo una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego. Llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre de la garra. Fíjate cómo está hablando de, la va a juzgar no con vara, tranquila, es vara de hierro. ¿Qué haces con una vara de hierro? Es para... Y va a desatar el furor de la ira de Dios. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Isaías 66 de este evento dice, en el versículo 15-16, miren, el Señor viene con fuego y sus veloces carros de guerra retumban como un torbellino. Él traerá castigo con la furia de su ira y con el ardiente fuego de su dura reprensión. El Señor castigará al mundo con fuego y con su espada, juzgará la tierra y muchos morirán a manos de Él. De hecho, para los que no sabían, chicos, en la historia de la humanidad va a haber una matanza como nunca ha habido. Va a morir más gente como nunca han muerto a manos de Jesús. Y esto es lo que nos revela la Biblia.
Dice Isaías 42, del 13 al 15. El Señor marchará como un héroe poderoso. Saldrá como guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá, he guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y reuniré toda la vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré las lagunas. Isaías 35, del 6 al 8 dice, la espada del Señor está empapada de sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y de cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto con los veteranos. La tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Pues es el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que le hizo a Israel. ¿Sí estás visualizando la furia, lo temible? De hecho, Isaías 63, del 1 al 6, te lo pone de esa forma. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los de los que pisan las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo y ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y manché toda mi ropa. Yo tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. ¿Habías visto esta imagen de Jesús? ¿Habías concebido un Jesús tan fiero que haga ese tipo de obras, de matanzas? Salmo 110, del 5 al 7 dice, el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Hablando de juzgar a las naciones y amontonará cadáveres. Imagínate pilas de cadáveres por nuestro Señor, chicos. Jeremías 25:33 dice, en aquel día los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. ¿En aquel día qué? ¿Cuándo? Los que el Señor haya masacrado va a llenar la tierra de gente muerta, chicos. Salmo 2, del 11 al 12 dice, entenderán lo que significa este pasaje. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndale alabanza. Besen en los pies, no sé qué se enoje. Y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. ¿Me imaginas esto? O sea, cuidado. Bésale los pies, no sé qué se enoje, y se destruido. Sí. Esta es la imagen completa de Jesús. Sí, tiene la parte tierna, chicos. Y gracias a Dios que la ha mostrado a nosotros. Nos ha traído su amor. Pero vemos el Evangelio y vemos que esa parte tierna y demás no fue un acto de cobardía, no fue un acto de ineptitud, no fue porque era un macho mega cobarde y el último del rango. Era un acto de dominio propio, sí, y servicio por amor. Y tú ves aquí la temible fuerza y la temible ira del Señor para hacer justicia y traer cuentas a todos los que han hecho mal. Sí. Dice, tan temible, Jeremías 30:21 dice, que de entre ellos surgiera un líder, uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré a mí y él estará a mi lado. Pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. ¿Te imaginas a Jesús? O sea, antes la gente lo tiborraba y demás, lo tocaban el manto y demás, y ahora era un punto donde, cuidado si te acercas a mí sin yo permitirlo. Puedes morir. ¿Te acuerdas cuando la princesa Esther, la reina Esther, decía que no podía acercarse al rey, a menos que, porque si se acercaba sin consentimiento y demás, era muerte? Bueno, algo así con Jesús. ¿Te acercaste? Cuidado. Sí. Pero a veces se nos olvida esta imagen de Jesús, esta total revelación que la Biblia tiene acerca de quién es Él. Él es nuestro macho alfa, chicos. Es de temer. Causa terror. La Biblia dice que los demonios tiemblan.
Pero a veces en nuestro trato con Cristo lo tratamos muchas veces como un macho mega. Le gritamos, le exigimos, lo tratamos como subordinado y sin el temor reverente que se merece. No es nuestro macho mega. Es el macho alma que es de temer, chicos. Es una fortaleza y un poder inconmensurable. Y nosotros sabemos esto. El mundo por eso ahorita desprecia a Jesús. Hay que aceptar a Jesús y a veces le suplicamos como si Jesús estuviera rogándole. Sí, ándale, acepta a Jesús. ¿Quieres vivir en tu corazón? Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y el problema es que Él ya es Señor. Él ya viene a gobernar. La situación es que si tú no lo quieres, va a pena de muerte para ti. Sí. Cuando Jesús predicaba un evangelio de poder en el sentido que decía, hey, arrepiéntense, si no, van a perecer. ¿Se acuerdan que decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado? Y esa es una amenaza. Es decir, los tenemos rodeados y venimos a conquistar todo. Si no te arrepientes, cuello. Sí. Por eso nosotros predicamos el evangelio y le insistimos, por favor, arrepiéntete. Pero no porque Jesús esté así como que, ándale, porque si no me aceptas como Señor, pues voy a tener menos seguidores. No es eso. Sí, es por amor a su alma que le rogamos. Es porque sabemos lo temible que es nuestro Señor. Y no va a tener misericordia de quien no lo haya rechazado. ¿Lo aceptas ahora o muere? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Tráiganme a aquellos que no quieren que reinara. O sea, si tú no aceptas a Jesús como tu Señor, ese pasaje, el versículo, tráiganme a aquellos que no quieren reinar y decapítenlos delante de mí. Sí. Es la imagen temible de nuestro Señor. Y eso significa que le debemos de temer, porque muchos dicen, de hecho, vamos a platicar eso más adelante en otro estudio, que Jesús, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí, lo malinterpretan. Debes entender que el pasaje que está hablando aquí, que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, está hablando de que cuando te perfeccionas en amor, tú amas al Señor, obedeces sus mandamientos y amas a tu prójimo. Y te perfeccionas en ese amor. Si no te perfeccionas en ese amor, tienes temor o debes de tener temor porque va a venir pao. A Dios, chicos, se le ama y se le teme. Ambos. Como el hijo a su padre. ¿Los hijos aman a su padre? Sí. ¿Le temen? También. Y eso no se va a quitar nunca. Debes de temer al Señor y debes amar al Señor. Si el amor al Señor no te refrena para hacer algo, el temor, créeme, te va a refrenar. Sí. Y los hijos aman a los padres, sí, pero a veces no lo suficiente para detenerse. Y lo único que los detiene es porque se acuerdan de la vara. Sí, chin. Sí. O la chancla, exactamente, aquí en la cultura mexicana. La temible chancla. Pero es aquí donde tenemos que entender esto. Es a nosotros que se nos ha dado la completa revelación de quién es Jesús. Tú ya ves cómo, ves en los evangelios, ves a un Jesús inofensivo, que no mata a nadie, que defiende y demás. Y luego ves en la iglesia y dices, caray, si es medio severo, pues va a matar a los hijos, va a mandarlos en un lecho de dolor y va a castigar y va a destruir a los desobedientes. Me dices, bueno, que me cuadro. Luego ves Apocalipsis, la revelación de Jesús. Ves a un Jesús terrorífico, donde dices, más vale que nos rindamos por las buenas, porque el Señor va a devorar a todo adversario. Y no es como que, Señor, pues, acabo bien bonachón. Y a veces tenemos la imagen de Jesús como Santa Claus, así todo bonachón. Sí, no pasa nada, hijito. Y dices, no es así. Sí. Estamos entendiendo la completa imagen de Jesús. Quiero que lo tengas en mente porque es el Jesús que adoramos. Y manifiesta esta variedad de personalidad en diferentes puntos y en diferentes episodios. Pero tenemos que entender que hay esa variedad que está completa en la palabra. Y tú y yo la conocemos. Por eso no solamente nos acercamos a Él con confianza, pero tenemos ese temor, ese terror a que seamos desechados si acaso no perseveramos en esa fe que nos ha salvado. Sí.
Sin embargo, dentro de esta variedad de personalidad que el Señor manifiesta, hay diferentes tipos de macho alfa, chicos. Ok. Estamos a buen tiempo. Excelente. Hay diferentes tipos de macho alfa. Es decir, Dios no... Ups, aquí tenía más cosas que enseñarles. Ok. Acuérdenme, chicos, que tengo una presentación. Pues estamos así. Entonces, sí, digo, y es importante que tengan esta imagen de Jesús macho alfa porque a veces sentimos más terror de Satanás que de Jesús mismo, chicos. Sí. Y Jesús te enseñó, no temas a nadie, a ninguno de ellos. Tememe a mí. Sí. Y a veces llegas a un lugar, no, es que hay perturbación y demás. Y es... Nos ha pasado. Y se nos olvida lo terrorífico que es nuestro Señor. O sea, que hasta hace los demonios temblar. Pero como no tenemos esa imagen de Jesús, así como que a veces estamos más conscientes por las películas de terror y demás, de que, ay, no, y si se me aparece y todo feo y demás. Y cuando entiendes esta parte de Jesús, tú andas con confianza y con tranquilidad porque sabes que el macho alfa va contigo. Yo me acordé, cuando ahorita que dijeron de la perturbación, yo tenía mucho miedo en ese tiempo y estaba de que el diablo, así. Pero ya después cuando me encaminé con Dios, el Señor dio una palabra con el Apocalipsis, una reprensión a las iglesias y eso me dio más miedo que fue de que, no, Señor, el candelero. Bueno, es que chicos, acuérdense esto. Nosotros somos controlados por aquello que tememos. Sí. Si tememos a Satanás, vamos a ser controlados por él. Y el Señor dice, no temes a Satanás. Tú debes de temer al Señor. Sí. Y ese es el personaje, es un personaje de temer, de tener terror. Entonces tienes que tener eso en mente. Podemos sentirnos seguros, tranquilos, porque tenemos el Todopoderoso que está con nosotros, al que causa que los demonios se pongan a temblar. Sí. A veces por volverte más consciente de los demonios más que de Dios, o no tener una conciencia, una imagen correcta de Jesús, te intimidas por los demonios. ¿Sí? Y no digo que los demonios los trates a la ligera, ¿no? Sí, debes de respetar al enemigo en el sentido de, sabes que tiene sus artimañas y puede inducirte y demás. No es para que seas imprudente en ese sentido. Pero tampoco es para que estés lleno de temor, inducido por Satanás. Al contrario, sabes que Dios está detrás de esto. Sí. Entonces hay diferentes tipos de machos alfa, chicos. Y estos machos alfa, déjame explicarte, estas manifestaciones de macho alfa se manifiestan de forma simultánea a lo largo de la historia. ¿Sí? Tú ves que se manifiesta de esta forma. También se manifiesta de forma simultánea muchas veces en una persona que está llevando diferentes roles, diferentes cosas en su vida, de su vida de esposo, de líder de iglesia, de empresario y demás. Manifiesta tienen diferentes manifestaciones de esto. Y estas manifestaciones del macho alfa tienen su función y su rol, tienen su gloria, tienen sus retos. Y tienen aquellas cuestiones, esos retos que llevan a que cause esa admiración que genera inspiración. Pero también tiene sus debilidades, ¿sí? Que deben dejar de ser corregidas. Quiero empezar con el primero. Son 7. ¿Va? Vamos a ir con el primero. ¿Sí lo leyeron? Uno es el pionero. Este macho alfa, chicos, es el que planta una nueva idea. ¿Sí? El que acepta una visión. Y tú lo ves en personajes como Abraham, como Jesús, como Moisés, como Lutero, y todos esos intelectuales como John Locke y Montesquieu que concibieron la idea. ¿Sí? Tienen como característica que ellos implantan una nueva idea, una visión, un sueño, y persisten en él aunque no vean nada. De hecho, no ven su realización. Sí. Dice, es de los que, oye, están resistiendo
Y es el único que creen. Es el único loco. Es el pionero, chicos. Y es como que, ¿y esto? O sea, está haciendo algo diferente. ¿Qué es algo diferente? ¿Qué está pasando con él? O sea, no se comporta como el resto de la manada. Así como Jesús se acuerdan de que, oye, sus palabras y sus ideas sean tan radicales que sus discípulos le dieron la espalda, como dice en Juan 6, del 66 a 67. Multitud lo seguían. Y cuando Jesús estaba dándoles unas ideas más profundas acerca del Evangelio y demás, que esto está muy fuerte de aceptar. Es que ahí se ven. Causa inspiración este macho alfa porque persiste con fe en la visión, en medio de la soledad, en medio de la oposición. Tú ves a Abraham y dices, wow. O sea, no vio nada. O sea, le dice, Señor, deja tu tierra y tu parentela y dirígete a la tierra que te voy a dar. ¡Wow! Te voy a dar una nueva tierra. Llega y la tierra está ocupada. ¡Uy! Pero él flaqueó en la fe. No. ¿Sí? Le dice, te voy a dar descendencia. ¡Uy! Mi esposa está estéril. ¿Flaqueó? No. Se persistió, chicos, en una idea, en lo que el Señor le había dado, en esa visión. Dice Romanos 4, versículo 14 y 18 al 22, dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que reafirmó su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y por eso se convirtió, chicos, en el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Su faena y la admiración que tenemos fue esa persistencia, esta idea, esta visión que el Señor le había dado. ¿O por qué no? ¿Qué logros? Construyó grandes empresas, conquistó grandes ejércitos, hizo... ¿Qué? Nomás, su logro fue creer en esta idea, persistir. ¿Sí? Dice Hebreos 11:13, dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber sido las cosas prometidas. Más bien les reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. O sea, ni siquiera lo recibió. Es como que aquí estoy, aquí me planto. Y la idea suena revolucionaria, pero va a ser para otras generaciones. Y efectivamente fue para otras generaciones. Su fidelidad repercutió para que su descendencia, después de 400 años de cautiverio, pudieran recibir la tierra prometida. Por su fe, chicos, porque creyó. Sí. Y este perfil, chicos, es el perfil que es el intelectual. Por ejemplo, tienes a politólogos cristianos como John Locke. Ellos visualizaban la idea de un gobierno, chicos, y la implantaron. Basados en las Biblias y con inspiración cristiana, dijeron, ¿sabes qué? Esto debe ser así y así. Ellos eran los intelectuales, ellos creían en eso y ocuparon tiempo y esfuerzo en escribir una idea que nunca se había visto, nunca se había probado. ¿Sí? Pero esa idea, esa semilla que estuvieron dispuestos a sembrar y demás, fue lo que dio forma a Estados Unidos. ¿Sí? Él no estaba ahí presente para verlo. Igual que Abraham, él no estaba ahí presente cuando Israel estaba entrando a la tierra prometida, pero tuvieron la idea y la creyeron. A tal punto que estaban dispuestos a mantenerse firmes y creer en ella a pesar de la oposición, a pesar de que sonara un disparate. Sí. Por ejemplo, Lutero también fue en ese sentido. Oye, tuvo esta idea. Nadie en toda la iglesia católica tenía la concepción de la salvación por fe. Él lo vio y dice, esto es algo, revolucionario. No, nadie lo está enseñando. Pero es que me aferro en esto. Y tú ves que causa inspiración este macho alfa porque tiene esta nueva idea, está convencido de que es verdad, de que es cierta, de que se va a cumplir y se aferra a ella. Y esa convicción fue lo que llevó, por ejemplo, a Lutero que se mantuviera firme en medio de toda la oposición. Nadie más enseña esto. Y déjame decirte, mantenerse, ser tú
solo con no ver alrededor y no hay nadie, es para querer claudicar. ¿Sí te pasaron unas situaciones de que, oye, crees esto y pues soy el único aquí que tiene esto? Ni mi familia, ni nada. Bueno, este es un perfil, un macho alfa, un pionero, que planta o acepta asimilar una nueva idea y persiste en ella. El segundo macho alfa, bueno, tiene una debilidad este macho alfa, el pionero. Sí, que no es el que lleva a ejecución la idea. Es decir, tiene la idea, la implementa, pero no tiene lo que se requiere para llevarla a la realidad, a acción. Sí. Abraham, por ejemplo, tuvo la visión de la tierra prometida y demás, pero ¿él la conquistó? Es como que, ya, sí. John Locke tuvo la visión de cómo debe ser el gobierno y demás, él no lo implementó, fueron otras personas en Estados Unidos quienes aceptaron la idea y lo implementaron, haciendo de eso algo exitoso. Sí. Requiere de otras personas para su realización. Personas que vienen después de él. ¿Va? El estadista. Comentario, otra vez me regreso. En medio de esta debilidad, chicos, de que como él no tiene lo que se requiere, la tentación del pionero es querer llevar a cabo la idea por sí mismo a sus fuerzas. Forzar la situación para que se den. ¿Te acuerdas qué pasó Abraham con Sara? Pues no viene la visión, no se realiza. Pues agárrame. Sí, se le dio Sara su muchacha Abigail y tuvo un hijo y quisieron forzar algo que no era para dar, así no funcionó bien. ¿Sale? Agar, gracias. Entonces, esta es la debilidad de esto, que pueda tratar de forzar el que se dé ese sueño, esa visión en sus propias fuerzas, y resultando en algo desagradable. El siguiente macho alfa es el estadista. Este macho, chicos, tú lo ves en personajes como Moisés, como Pablo, como Calvino. Son personajes que dan el orden y la estructura a esa idea. Sí, el que dirige la operación de la idea que tuvo el pionero. El que pone los fundamentos operacionales. Sí. Tú lo ves en Pablo, por ejemplo, tú dices, oye, Jesús comenzó la idea, fue el pionero. Sí. Pero ¿sabes a quién se le debe el cristianismo la estructura teológica y de estructura eclesiástica? A Pablo. Si Pablo no hubiera escrito sus epístolas, no hubiéramos tenido la información necesaria para armar los conceptos teológicos que son necesarios para la fe cristiana. Por ejemplo, la salvación por fe, la justificación por fe y demás, fue Pablo inspirado, estructurando la teología cristiana, libro de Romanos. Era Pablo estructurando cómo debería funcionar la iglesia. Decía Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, del 14 al 15. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios todo viviente, columna y baluarte de la verdad. Él fue el que estructuró cómo deben ser los líderes, cómo son los diáconos, cuáles son los requisitos, cómo debe conducirse la iglesia, cuál es la vestimenta. Estructuró la ordenanza, cómo debe funcionar y operar la iglesia. De la primera idea de Jesús, ¿te acuerdas Jesús? Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Y nada más? Ok, Señor. Está muy ambigua la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Y llega Pablo, aquí tengo los planos. ¿Sí? Así es como debe hacerse. ¿Sí? Es como Abraham, Abraham tuvo la idea y demás, pero llega Moisés, chicos. Dice, Abraham le dio la idea de tener una nación, de ser una nación grande. Y Moisés dijo así, pero una nación requiere pues reglas, el código civil, un código penal, cómo deben de ser los impuestos, cómo deben manejar los reyes y demás. ¿Y quién crees que dio esa estructura? Moisés. Sí. Moisés decodificó toda la estructura para que se pudiera organizar toda esa nación. Dice Deuteronomio 4, del 5 al 6. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que ahora van a tomar posesión. O sea, Él recibió del Señor toda la ordenanza para ordenar y estructurar esa nación. Dice, ahora que van a entrar a la nación,
es para que ustedes ya sepan cómo estructurarse. Ya les pavimenté el camino, chicos. Dice, obedézcanos y pónganlos en práctica y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Los retos de estos, chicos, es armar la estructura mientras que sacas adelante la operación diaria. No sé si les ha pasado. Una cosa es llegar a una empresa ya formada, establecida, estructurada y trabajar. Y otra cosa es sacar la operación diaria y al mismo tiempo formar la estructura. Es una friega. Sí. Pablo hablaba acerca de esto, de cómo tenía que estructurar, tenía que sacar la operación y demás. Y decía Pablo, además de esto, a diario llevo la carga de preocupación de todas las iglesias. O sea, tengo que escribir las epístolas, tengo que checar aquí, armar, y tengo que lidiar con esto. Moisés decía, se quejaba con el Señor, dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? O sea, tengo que pastorearlo, tengo que guiarlo y demás, y aparte tengo que darle estructura. Porque, chicos, sí, pobre. Porque acuérdense, cada macho alfa tiene sus retos, tiene sus dificultades, chicos. Y este es el del estadista. ¿Por qué? Porque una cosa es sacar la operación, supervisar y toda la cosa, administrar. Pero otra cosa, armar la estructura. Armar la estructura, chicos, implica desconectarte. Me voy y me empiezo a pirar las políticas, los procedimientos, las descripciones de puesto, las reglas y demás. ¿Sabes qué hacía Moisés para eso? Se apartaba 40 días. Se iba. Y estaba ahí, sí, señor, ok, señor, esto, sí, duro y, ok, entonces los reyes tienen que tener esto, ok, y estaba armando toda la estructura, chicos. Y descubría la operación. Y llegaba, y dice, ya. Porque es una friega, sí. Fíjate lo que dice Éxodo 32:1. Decía, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. O sea, ya. Se dan ni cuenta, ya se aguantaron. Y Aarón muy obediente. Sí. Lo mismo pasaba con Pablo. Oye, llegaba, enseñaba y demás, y bueno, me tengo que ir porque tengo que tener otra iglesia y demás, sí. Y le dice a Corintios en desorden y caos total. Estafándose, otros emborrachándose, otros con violencia sexual y demás. Y Pablo, o sea, porque él estaba en la estructura, escribiendo a los que faltaban, la teología y demás. Y tiene esta problemática. Es el reto del estadista. Sacar la operación diaria mientras que estás armando la estructura. Es una friega. Y también la otra debilidad es la delegación. Delegar. El estadista tiene típicamente un estándar muy alto. Le cuesta delegar, porque no hay ni uno que le llene el ojo. Sí. Entonces es como que tengo la idea de cómo debe ser, cómo estructurar y cómo debe funcionar, y veo, y nomás no se arma ni uno. ¿Te acuerdas la problemática de Pablo con Bernabé? ¿Cuál fue? No le llegó al ritmo de Pablo. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé como asistente en el primer viaje y viendo lo tupido y la friega, no aguantó y se regresó. Entonces Bernabé dijo, vamos a llevarlo otra vez. Y Pablo, no me vengas, no. Sí. Fíjate la problemática de delegación que tenía este Moisés. Pablo decía Filipenses 2 del 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. O sea, veía a todos sus colaboradores y decía, no hombre, todos son unos pasguatos. Aquí de todos apenas Timoteo. ¡A su mecha!
Porque tiene la visión de lo que tenía, de lo que quería hacer. O sea, tenía el perfil de cómo iba a ser. Sí. Entonces, ¿a quién delegaba? Pues, Timoteo. Sorry, porque no encuentro ninguno más. Moisés también tiene esta problemática. Fíjate lo que decía Éxodo 18, del 14 al 18. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿por qué? ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo el pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No la puedes desempeñar solo. ¿Qué problema tenía Moisés? No hallaba ni uno bueno a quien delegar esto. Por la necesidad tuvo que hacerlo, delegarlo, sí. Pero es una problemática del estadista. Que como tiene la visión de cómo debe estructurarse y cómo deben ser las cosas, batalla en delegar. Y batalla en sacar la operación y la estructura al mismo tiempo. Sí. Y a veces se cuida la operación. Estos líderes llegan a llegan a causar la inspiración de la gente por el tremendo reto que tienen para secar. Sí. Porque están armando la estructura mientras que están haciendo que toda la operación funcione al mismo tiempo. Mientras que capacitan a la gente y la operación. Mientras que hacen de todo. Sí. No todos llevan a cabo bien este trabajo. El otro macho alfa es el guerrero. Se carga de defender. Lo ves en personajes como Saúl, David, Pablo. Y es el que defiende la idea, el proyecto de los peligros, amenazas de los enemigos, chicos. Sí. Tú ves ahí, por ejemplo, a Saúl, dice que, 1 Samuel 14:47, que Saúl aseguró su posición del rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos, donde quiera que iba, obtenía la victoria. O David, dice que en todas las campañas de David el Señor le daba victoria. Sí. Pablo también era bien fiera, chicos. ¿Sí se acuerdan de Pablo defendiendo a las iglesias? Dice en 2 Corintios 11:26, ¿quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y dices, caray, no quiero encontrarme a Pablito enojado. Galatas 5:12 te encuentras una expresión de Pablo enojado. Dice, ¿cómo sería que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Órale. Era severo. ¿Por qué lo que hace el guerrero? Tiene la idea de más, pero no es el autor de la idea, no es el pionero, no es el que la estructura, es el que defiende esa idea. Sí, la protege de los peligros. Los retos y las fortalezas, obviamente, es que enfrenten al enemigo cuando esté superior o cuando parece que no hay esperanza. ¿Te acuerdas de David con Goliat? Oye, todos temorizados, dice 1 Samuel 17:11, que dijo el filisteo Goliat, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y la gloria de este macho alfa es que enfrenta el peligro cuando el enemigo es superior, cuando parece que no hay esperanza. ¿Te acuerdas cuando robaron a las esposas las esposas de David y de sus compañeros? Y parecía que no hay esperanza, estaban los hombres llorando hasta cansancio. Pero David se fortaleció en el Señor y, vamos a pelear para rescatarlas. Eso es un reto, chicos. Y dices, wow, cuando parecía que estaba todo arruinado, cuando parecía que era batalla perdida, en eso está su gloria, en esas victorias, sí, en esas faenas. Su habilidad, ¿cuál crees que sea? El cansancio. Cansancio, su habilidad es que puede usar esa violencia, esa fortaleza para beneficio personal o venganza. Y tú lo puedes ver en Saúl, ¿te acuerdas? Cuando se volvió violento y la lanza lo aventaba contra los enemigos. No, contra David y contra su hijo. Órale, tómale, las lanzas. O lo veías con David cuando mandó matar al esposo de Betsabé. Oye, tengo esta fortaleza, ya tengo la autoridad y demás y lo utilizo para beneficio personal. O lo ves a David cuando se quiso vengar
del esposo de... Ay, se me fue el nombre. Abigail, el esposo de Abigail. Nabal, el esposo de Nabal. Sí, que quería tomar venganza. Pues tenía el poder, guerrero y demás. ¿Qué me vengo? ¿Qué me anda despreciando? Entonces, eso es la habilidad, que uno pudiera utilizarlo para beneficio personal. El otro guerrero, el otro macho alfa es el constructor, chicos. El negociante. Cuando habla de construir, está hablando de hacer crecer algún proyecto, alguna empresa, ¿sí? Alguna construcción. Tú lo ves en esto en personajes como Nehemías, Salomón. Las características que tiene es que construye, hace negocios, aprovecha los tiempos de paz conquistados por el guerrero para darle, y también la estructura establecida por el estadista y la idea del pionero, aprovecha todo lo anterior, para poder construir sobre eso proyectos, negocios, construcciones y demás. Es el que arma las negociaciones para este proyecto, chicos. Tú lo ves en Primera de Reyes 5, del 1 al 9, con Salomón, y lo escribe muy bien. Fíjate lo que dice. El rey Hiram de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al Señor su Dios. Fíjate lo que dice. El guerrero tenía la mente despejada y la plataforma para poder construir un templo. Estaba abocado en defender lo que había, si está en estado de supervivencia. ¿Sale? Dice, tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por tanto, me propongo construir un templo en honor al Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Ahora pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano, mis obreros trabajarán con los tuyos, y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea el Señor, porque le ha dado a David, su hijo, un hijo sabio para gobernar a esta nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje, he recibido tu petición, yo te proporcionaré la madera de cedro y de pino que quieras. Mis obreros transportarán desde el Líbano hasta el mar. Ahí haré que la aten de forma de balsas para llevarla flotando hasta donde tú me indiques, y ahí se desatará para que tú la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarme el alimento a mi corte. ¿Qué está haciendo Salomón hasta ahí? Estaba armando negociaciones para construir cosas, proyectos, chicos. Tú necesitas alimento, además yo te paso el alimento, yo necesito madera, y hacían negocios para poder construir cosas, chicos, proyectos. Y es lo que hacen los comerciantes, los negociantes o cualquier persona emprendedora en la cuestión de negocios. Aprende lo que son hábiles, sus fortalezas, de hecho, es en negociar, en inspirar. O sea, es que te doy esto y me das a cambio de aquello. Sí. Nehemías también es parte de esto. Y él lo que hizo es, les vendió la idea y unió los esfuerzos para armar la construcción de la muralla. Sí. Les vendió la idea y juntó los esfuerzos para eso. Entonces, ese es el constructor. Sus retos y fortalezas es esa habilidad para negociar, para inspirar. ¿Sí? Como viste le hizo Salomón. Oye, tú me das los cedros, yo te doy la comida. Pero en todo proyecto, no todo fluye color de rosa. Hay obstáculos de construcción. Entonces, lo que causa su admiración es esa capacidad de negociación, pero también para sacar esos obstáculos que hay. ¿Te acuerdas en Nehemías 4, del 10 al 12? Logró que todos se animaran, se aventaron al proyecto y empezaron a trabajar. ¿Y tú crees que todo fluyó color de rosa? No. Dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos y los mataremos y detendremos el trabajo. Y los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, ¿llegarán de todos lados y nos atacarán?
O sea, gente quejándose porque ya no podían con los escombros y ya estaban cansados. Y luego diciendo otros que estaban ya los enemigos y en medio no podían claudicar el trabajo. Y el líder, el constructor, tiene que resolver todos esos retos que se dan. Y eso es lo que causa una inspiración. Que no solamente sabe negociar para jalar gente a su equipo para el proyecto que tiene, sino que sabe resolver las problemáticas que se presentan. Su debilidad, la avaricia. Porque esa capacidad de negociación, chicos, es muy poderosa. Yo puedo armar intereses para hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Y puedo resolver un montón de cosas. Y esa capacidad puede llevarme a tratar de hacer lo que yo quiera, de conquistar lo que yo quiera en mi avaricia personal. ¿Sabes quién fue uno de ellos que lo utilizó esa capacidad para mal? Por 10 puntos. Satanás. Dice Ezequiel 28 del 16 al 18. Y de Satanás era bien colmilludo, chicos. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, dice Reina Valera. Esa palabra contrataciones son negociaciones. En otra versión dice comercio. Sabía amarrar intereses, negociar. A ver, ¿tú quieres esto? Yo te ofrezco esto. Sí. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones o negociaciones o comercio, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, con la iniquidad de tus negociaciones o tu comercio, profanaste tu santuario. Yo puse, pues, sequé fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Su capacidad era tal que pudo negociar con una tercera parte de los ángeles y convencerlos de que se les unieran. ¿Qué les ofreció? Tenía capacidad. Tú vas a ser mi segundo hermano. ¿Qué aspiras? Yo te lo voy a dar y te voy. Sí. Porque esa es la capacidad del constructor, del negociante, chicos. Puede armar negociaciones, armar intereses para su proyecto y puede resolver las problemáticas que se encuentran. Pero también su habilidad es que se puede utilizar para su avaricia. El sabio es el que enseña, chicos. Salomón, Esdras, Mardoqueo son personajes que tienen esto. Sí. La característica es que es el que enseña, el que imparte el conocimiento de la sabiduría, las gemas de sabiduría de cómo lograr que se hagan las cosas que funcionen para obtener el éxito en las diferentes áreas de la vida. Y es justamente también en los tiempos de paz en que el conocimiento florece, chicos. En los tiempos de paz es cuando se escriben libros, se abren escuelas, universidades y demás. Sí. Dice 1 Reyes 4 del 29 al 34 que Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Su conocimiento eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán, el israelita, y más que Emán, Calcol, Darda, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crecen en los muros. También enseñó acerca de las bestias, las aves, los reptiles, los peces. O sea, escribía de botánica, escribía de... ¿Cuál es la ciencia que estudia los animales? Sodomía. ¿Qué? No. Zoología, ándale. Zoología y demás. Dice, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron sus representantes para que lo escucharan. O sea, erudito, un cuerda. ¿Y qué hacía? Escribía, proverbios, libros de botánica, de zoología, de todo. Sí. Esdras también era un erudito, pero él, versado en la ley de Dios, dice Esdras 7:6. Sí. Él instruía la palabra del Señor. Sus retos, sus fortalezas, es que tienen la información, tienen la revelación para causar el éxito de las personas.
Incluso este Esdras también. Oye, Esdras, pues, ¿qué principios enseñamos? Es lo que le dijo Dios a Josué. Medita y obedece este libro de ley. ¿Y qué? Tendrás éxito en todo lo que emprendes. Salomón, sí, decía que en Proverbios 8 del 19 al 18 dice, hablando de la sabiduría que Salomón tenía, míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan reyes y promulgan leyes justas a los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están la riqueza, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. O sea, la sabiduría, chicos, te da el éxito de las cosas, te enseña cómo armar un buen negocio, cómo estructurar bien una familia, cómo te da el éxito en las diferentes áreas. Y el tener esas claves, esos secretos, chicos, causa inspiración. Sí. ¿Pero cuál crees que es la debilidad? Las mujeres. Con la arrogancia. El orgullo, chicos, el orgullo. Primera de Corintios 8:1 dice Pablo, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El conocimiento envanece. Pero llégate que te sientas así, a menos que estés consciente de que es solamente una pequeña parte de lo que sabes. Y que el conocimiento no te añade más valor como persona. 2 Corintios 12:7 dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. ¿Por qué? Porque la debilidad llega a ser el orgullo. Pues sí, ves, a veces tanto conocimiento y demás hace que te desespere la gente ignorante. ¿No se te ha pasado así como que dices, ay, ¿cómo te hago entender? Pero esa falta de compasión es orgullo. Yo a veces llego con el Señor, Señor, es que, ay, Padre, algunas personas me desesperan y demás, y les hablo, les enseño, no me entienden. Y Dios me dice, ¿ves lo que tengo que batallar contigo? Yo. Dice, Señor, no me pones espejo, me puedo envanecer en ese sentido. Sí, pero es el orgullo, porque el conocimiento además te lleva a comprender tantas cosas que cuando ves a una persona no comportándose con esa sabiduría que tú has adquirido, te desespera. Sí. Entonces, esa es la parte débil del sabio. El otro macho alfa es el profeta. Este es el que denuncia, chicos. Es el chismoso. Lo ves en personajes como Jeremías, Noé, Elías, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús. Es el que denuncia la apostasía, llama a la gente al arrepentimiento y advierte de los juicios por venir. Jeremías 26, del 1 al 3. Jeremías recibió el mensaje del Señor al principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, del rey de Judá. Esto dice el Señor, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizá te escuchen y se aparten de sus malos caminos, entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Sus retos, sus fortalezas que causan admiración, ¿qué crees que son, chicos? Es enfrentar su capacidad de enfrentar la oposición en medio de un mensaje desagradable. Todo es un mensaje y te van a odiar por él. Pero tú estás ahí como macho alfa. Sí, te lo voy a decir aunque me crucifiques. Dice Jeremías 1 del 7 al 19, levántate, prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene. Es decir, no les tengas miedo. Aunque parezcas un necio delante de ellos. Señor, ¿cómo me parece un necio? No importa, sé valiente. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta gente, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes y al pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, Señor, te he hablado. Eso es lo que causa inspiración. Y dices, wow, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Sí? ¿Cómo persiste en este juicio? ¿Cómo está denunciando? O sea, cosas que uno no se atrevería, pero ahí tienes el macho alfa. Sí. Ahí tienes a Juan el Bautista reprendiendo hasta Herodes. Oye, Herodes tiene fama de matón. No importa, vamos a sorprenderlo. Su debilidad es la tentación de ceder ante la presión. ¿Te acuerdas? Jeremías diciendo, Señor, ya no quiero hablar. Intentó varias veces callarse, pero había un fuego dentro de él y no podía evitar hablar la palabra de Dios. El Señor, se retuvo una temporada y el Señor le dijo, mira, si te conviertes, Jeremías, yo te restauraré y delante de mí estarás y
si entresacaste lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Porque es el riesgo. Porque la tentación de uno es querer tener la aprobación de la gente. Y este macho alfa sacrifica eso por la verdad. Obviamente otra debilidad es que podía ser crítico, despiadado y sin misericordia, como lo fue Jonás. ¿Te acuerdas de ese profeta? De que, oh Señor, fulmínalos. Ve y arrepiéntalo. Bueno, pero con esta idea de que arrepiéntate, miserable, porque no tenía nada de compasión. ¿Sí? Puede ser eso. Y el otro, el final, es el asistente. Este es el comodín, chicos. Todos los demás lo requieren. Es el Josué, el Timoteo, el Marcos, el Jonatán, el Pedro. Sus características es que son los fieles asistentes de todos los que van al frente, los leales administradores, los manos derecha y los futuros sucesores. Es como el macho beta, ¿no? Es como el macho beta que habíamos definido que es el que retó al macho alfa, pero no ocupó la posición de liderazgo, pero en términos bíblicos es el que está en desarrollo. Todos pasamos por ese macho beta que estamos en el proceso de desarrollo. Y todos somos asistentes. En el sentido de que dice que la cabeza del varón es Cristo. Somos asistentes en todo lo que hacemos aquí, chicos. Así como Jesús era asistente del Padre. Sí. Son los fieles asistentes. Tú ves en Filipenses 2, del 19 al 21, que Pablo decía de Timoteo que él era su fiel asistente y no había ninguno como él. Sí. Era su mano derecha. Dice, gracias a Dios, Marcos, aunque fue desechado, lo restauró. Dice en 2 Timoteo 4:11, trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. En Éxodo 33:11 tú ves a Josué diciendo, hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Su joven asistente. Dice, oye, ¿es el macho beta? Sí, pero acuérdate que los machos beta están en proceso de desarrollo. Son los sucesores, son las manos derechas. Cuando no está, el otro. ¿Quién se quedó después de Moisés? ¿Este es el que fue su asistente? Sí. ¿Quién se quedó después de Pablo? Timoteo. Sí. Están en proceso de desarrollo. Después de Jesús, Pedro. Exactamente. Y Jesús se posicionaba o se enseñaba así también como este asistente de Dios. Decía Jesús, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sin que lo vea hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. O sea, él estaba como asistente de su Padre Celestial y él se mostraba ante la gente como el Hijo que está, como es enseñado del Padre, como su mano derecha. De hecho, era su mano derecha. Y le dice, siéntate a tu diestra. En ese sentido, todos somos asistentes. Sí, los retos, las fortalezas es su fidelidad, es su lealtad. Hebreos 3, de 2 al 5, habla de Moisés, dice, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. ¿Te acuerdas, Pablo, hablando de Timoteo, de que no hay ningún otro como él, fiel a la causa, porque los demás buscan sus propios intereses? Esta es la fortaleza del asistente, chicos. Su fidelidad. Que puedes confiar en él y él puede descansar. Siendo que va a ayudarle en la tarea. Su debilidad, ¿cuál crees que es? Él no tiene debilidades. No, sí tiene. El celo por su líder o agrupación. El celo, chicos. ¿Te acuerdas de la reacción de Josué? Cuando Dios llama a los ancianos que iban a apoyar a Moisés en el liderazgo. Y 2 ancianos no fueron. Y con que no fueron, estaban en el campamento, cayó el Espíritu sobre ellos y empezaron a profetizar, así como los demás. Y llega un muchacho corriendo a contárselo a Moisés. Dice, Elad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó, Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí?
¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Marcos 9 del 38, tú ves a los discípulos con la misma actitud. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es uno de los nuestros. Y Jesús. La persona puede caer en ese celo, ¿sí? Ese celo que le lleva a que, como defiende su organización y es la lealtad que tiene hacia su líder, hacia la organización, hace que quiera ese celo, que quiera opacar o destruir a cualquier competencia. Sí, esa es una debilidad. Y la otra, que no tiene lo que se requiere. Él está casado con la visión, con la idea, con el líder y demás, pero no tiene lo que se requiere. Él necesita trabajar o caminar sobre el fundamento que otro más puso. El estadista, por ejemplo, que era Pablo, todas las políticas, los reglamentos y demás, y Timoteo trabajaba sobre eso. Ok, te lo enseño. Sí. O sea, no tiene lo que se requiere para sacar en marcha eso. Pero muchas veces, el asistente, chicos, como está casado con la visión y a veces aspira a ser como el estadista, a veces antes de tiempo, se lanza cuando su perfil no es ese. No tiene lo que se necesita para, por ejemplo, comenzar el negocio o emprender esto o aquello. No tiene lo que se requiere. Él tiene que trabajar sobre lo que alguien más ya trabajó. Pero perfeccionarlo y avanzarlo, como lo hizo Timoteo, como lo hizo Josué y demás. Sí. Entonces es parte de su habilidad. Estos 7 perfiles, chicos, coinciden con el ciclo de las naciones que hemos platicado. ¿Se acuerdan? La nación comienza con la fase de esclavitud, sigue la fase de fe, donde creen que pueden salir de eso para comenzar un nuevo proyecto, la fase de valentía, donde pelean por ello, consiguen su libertad, logran su abundancia por medio de esa libertad, llega la fase de complacencia, de tolerancia, donde empiezan a ser corrompidos, la de apatía, para volver a ser dependientes y esclavos. Y el ciclo de evangelio tiene este mismo ciclo. Se comienza la recepción del evangelio, está la fase de formación, se estructuran las iglesias, se comienzan las nuevas congregaciones, llega una fase de oposición, gente se empieza a poner el evangelio, por medio de la persistencia se conquista la libertad, esa libertad lleva a la afluencia, luego empieza la fase de corrupción de la fe, empieza la gente a relajar, empiezan a aceptar herejías, a ser laxos con la moralidad. Llega la fase de muerte espiritual para volverse apóstatas o antagónicos al evangelio. Bueno, ¿qué crees, chicos? El pionero es el perfil, el macho alfa que comienza en la fase de recepción o el inicio. Luego, el estadista que estructura las cosas. Aquí tienes a Pablo, ¿sí? Luego la fase del guerrero que está defendiendo a la población. Ahí ves, por ejemplo, a David en medio de la oposición y demás, defendiendo a la nación que estaba generándose. Luego el sabio. ¿Quién siguió después de David? Salomón. Sí, ya se conquistó la paz. Ok, vamos a explotar el conocimiento, con lo cual el constructor aprovecha eso para elaborar proyectos, llega a la fase de la opulencia y demás. Y el profeta, chicos, entra en acción en todo el proceso de declive. Es el que está advirtiendo, chicos, no sé, compórtense bien, vamos de picada. ¿Sí? Y el comodín, que es el asistente, que lo ocupan todos en todo tiempo. Dios es maravilloso en su sabiduría. Y ha desarrollado varones para cada fase. Obviamente, estas fases al mismo tiempo están operando los demás varones, pero esas son las que sobresalen en cada etapa de la historia de una nación. A nosotros nos tocó estar operando con la fase de profeta, dar las malas noticias, la advertencia. Pero en medio de cada fase, en medio de cada rol, en medio de cada perfil de macho alfa, tiene sus retos, tiene sus debilidades y tiene aquello que va a causar la inspiración. Y Dios quiere que tú seas esa persona que inspire, que vence esos retos. Ante cada situación de la función que Dios te ha puesto, ante cada perfil de macho alfa,
Dios quiere que tú lo glorifiques. Y que esa sea nuestra oración, chicos. Que podamos glorificarlo, que podamos vencer esos perfiles, esas debilidades que tiene cada perfil inherente de macho alfa. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres glorioso, Señor. Porque en medio a través de tus palabras, Señor, en tus escrituras podemos ver, Señor Jesús, que tú no eres el perfil, Señor, de varón cobarde, sino el perfil, Señor, de un ser majestuoso, Señor, temible, poderoso, Señor, que causan la inspiración, el respeto y aún el terror, Señor, de los que realmente te conocemos. Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos ser moldeados como tú, Señor. Queremos glorificarte, Señor. Y sabemos que tú has cumplido una función, Señor, siendo también el pionero, el estadista, el guerrero, Señor, el sabio, el constructor, el profeta y aún el asistente, Señor. Has cumplido cada una de esas funciones, Padre, y queremos aprender de ti, Señor, para que podamos inspirar en esta generación que nos ha tocado vivir, Señor. Queremos ser esos machos alfa, Señor, que siguen tu ejemplo. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. En nombre de Jesús.